Los sólidos poseen una determinada forma y no se adaptan correctamente al depósito que los contiene. Los líquidos se comportan de distinta forma y se amoldan en cualquier espacio, por ejemplo, en estos vasos comunicantes. El gas posee una masa determinada, pero el gas no tiene una dimensión determinada y llena todo el espacio que lo contiene. Presión y volumen. Sobre el gas se ejerce una fuerza F. Esta fuerza se distribuye proporcionalmente en todas direcciones. La presión efectuada P es el resultado del cociente entre la fuerza y la superficie, o sea, P igual a Fn por A. La dimensión técnica de la presión P es el newton por metro cuadrado. La Tierra está envuelta por una capa de aire, la atmósfera, que ejerce una presión determinada, llamada presión atmosférica. La presión atmosférica no es uniforme. Varía según la altura del lugar de observación. La presión atmosférica también varía según el tiempo. Desde el cero absoluto hasta la presión atmosférica variable es la zona de vacío. A partir de este punto se llama sobrepresión. La presión absoluta P1 se compone de la presión P2 y de la presión P3. En la práctica, se utilizan aparatos indicadores de presión sensibles únicamente a la sobrepresión P3. Para leer la presión absoluta P1 es necesario modificar la escala aumentándola en 1 bar. Si un vaso contiene aire a presión atmosférica, el manómetro que mide la presión absoluta indicará la presión 1 bar. Al comprimir el aire, la presión interior aumenta, cosa que indica el manómetro. Cuando desaparece la fuerza de compresión, el aire tiende a recuperar su volumen anterior. Volvemos a tener presión P1 y volumen V1. Si la fuerza sobre el émbolo aumenta de manera que el volumen sea la mitad, entonces la presión aumenta el doble. En caso de comprimirse a 1/3, entonces la presión se triplica. Si se reduce a 1/4, entonces se cuadriplica la presión. El producto de presión por volumen de una cantidad de gas cerrada es constante, suponiendo que la temperatura no varía. Presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final, o sea, igual a constante. Al llenar un recipiente de 1 metro cúbico de capacidad con 4 metros cúbicos de aire comprimido, entonces aumenta la presión absoluta 5 veces. Esto se debe a que la presión absoluta de 5 bar se compone de una presión atmosférica de 1 bar y sobrepresión de 4 bar a temperatura constante. Presión y temperatura. Al calentar un vaso, el volumen del gas contenido aumenta. Cuando más se calienta la materia, más activo se vuelve el movimiento molecular. Esto se debe al movimiento activado de las moléculas de gas. Al contrario, si aumenta la presión, sube la temperatura. En un recipiente cerrado, el volumen no se altera.
Si se efectúa un calentamiento, entonces se realiza un aumento de presión. Humedad del aire. El aire se compone principalmente de nitrógeno y oxígeno. En esta mezcla de gases existe una pequeña cantidad de agua en forma de vapor. La cantidad del vapor de agua depende de la temperatura. Si calentamos agua en un recipiente cerrado, en el aire se produce un aumento de vapor de agua a causa del aumento de la temperatura. Al enfriarse el agua, se separa el aire. El agua se condensa. La recepción de humedad por parte del aire depende entonces de la temperatura. En una temperatura de 100 grados Celsius, el metro cúbico de aire puede recibir hasta medio litro de agua. Corriente. Se habla de fluir y de corriente cuando se mueven líquidos o gases en conductos de tubos. Aquí el gas se conduce por un tubo. La corriente tiene una velocidad de V1. Si el tubo se estrecha, entonces los gases circularán más rápidamente. Si la sección transversal es la mitad más pequeña, la velocidad deberá aumentar el doble para que siga circulando la misma cantidad de gas. La cantidad de gas Q corresponde pues siempre al producto de superficie transversal del tubo y a la velocidad de gases. Existen dos clases de corrientes: corriente laminar, corriente turbulenta. La turbulenta interrumpe la forma proporcional de la corriente. Esta efectúa un gasto más elevado de energía. Por este motivo, la turbulencia debe evitarse. A base de una buena instalación, este problema puede ser reducido notablemente. Resumen. La presión P es el cociente de la fuerza F y la superficie A, o sea, P igual a Fn por A, calculada en Newton por metro cuadrado. La presión absoluta P1 se compone de la presión P2 y de la presión P3. Al aumentar la presión, el producto sigue siendo constante de presión y de volumen, o sea, P1 por V1 igual a P2 por V2. La cantidad de gas Q es el producto de superficie transversal de tubo y velocidad del gas.